¿Sabías que en el Perú colonial existió una ley que discriminaba a las personas por su ascendencia? La limpieza de sangre en el Perú. La legislación de la limpieza de sangre se implementó en el Virreinato del Perú a partir del siglo XVI, siguiendo la misma lógica discriminatoria que en otras colonias españolas. Esta ley excluía a judíos, conversos y moriscos de la vida pública, perpetuando la discriminación racial y religiosa en la sociedad colonial peruana. Fechas de promulgación. 1543, se promulga la primera pragmática de limpieza de sangre en el Perú. 1549, se establecen los estatutos de limpieza de sangre para la Universidad de San Marcos. 1567, se promulga una nueva pragmática de limpieza de sangre que endurece las medidas discriminatorias. Consecuencias de la limpieza de sangre en el Perú. Estigmatización, los grupos discriminados fueron marcados como inferiores y sospechosos. Marginación social, se les excluía de cargos públicos, religiosos y académicos, relegándolos a roles subordinados. Desigualdad social, se limitó su acceso a la educación, el trabajo y la participación social. Racismo y discriminación, se perpetuaron las ideas de superioridad racial y religiosa. Ejemplos de la aplicación en el Perú. Casos judiciales, se persiguió personas por no tener limpieza de sangre. Discriminación en el acceso a la educación, las universidades y colegios religiosos excluían a estudiantes con ancestros manchados. Segregación especial, los grupos discriminados eran relegados a barrios específicos. Aunque las leyes de limpieza de sangre fueron abolidas, su legado persiste en el racismo y la discriminación que aún sufren grupos minoritarios en el Perú. Las brechas en educación, empleo y justicia, así como los prejuicios y estereotipos, son una herencia de este sistema discriminatorio. Es necesario un esfuerzo sostenido para combatir el legado de la limpieza de sangre en el Perú. Algunas medidas importantes son: leyes antidiscriminatorias, implementar y fortalecer leyes que prohíban la discriminación racial y religiosa. Políticas públicas, promover políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales. Educación intercultural, fomentar el respeto a la diversidad y la interculturalidad en el sistema educativo. Memoria histórica, rescatar y visibilizar la historia de los grupos discriminados para comprender su legado. La legislación de la limpieza de sangre es un capítulo oscuro de la historia peruana. Su legado de discriminación aún está presente, pero podemos combatirlo a través de la educación, la acción política y la promoción de una sociedad más justa e inclusiva. No olvides de seguirnos. La sombra de la limpieza de sangre, un relato histórico. En las calles empedradas de la Lima colonial, la sombra de la discriminación se extendía como una plaga. La limpieza de sangre, una ley cruel y arbitraria, marcaba a fuego a aquellos que no cumplían con el ideal de pureza racias. Los tribunales de la Inquisición, con su aura de terror y paranoia, se convertían en escenarios de juicios infames. Un comerciante portugués, acusado de tener ancestros judíos, vio cómo su vida se desmoronaba bajo el peso de la sospecha. Un médico, víctima de la envidia y la codicia, fue perseguido por herejía debido a sus raíces conversas. Un joven mestizo, con sueños de servir a Dios, se vio truncado por la barrera infranqueable de su sangre impura. Las puertas del conocimiento también se cerraban para los marginados. La Universidad de San Marcos, símbolo del saber colonial, exigía pruebas de limpieza de sangre para acceder a sus aulas. Los colegios religiosos, bastiones de la ortodoxia, excluían a estudiantes con ancestros manchados. Y las escuelas para indígenas, relegadas a una educación inferior, perpetuaban la desigualdad. La segregación especial era una marca visible de la discriminación. Los barrios de Lima se dividían en zonas de pureza y zonas de impureza. El cercado de Lima y el barrio chino se convertían en enclaves para indígenas y negros, mientras que los españoles y mestizos se concentraban en áreas céntricas. Las comunidades afrodescendientes e indígenas se confinaban a los márgenes de la sociedad, condenadas a la pobreza y la exclusión. Las consecuencias de la limpieza de sangre fueron devastadoras. La marginación social, la desigualdad en el acceso a la educación y el trabajo, y la perpetuación del racismo y la discriminación, marcaron a fuego la sociedad colonial peruana. Pero la sombra de la limpieza de sangre no ha desaparecido por completo. Las brechas en educación, empleo y justicia, así como los prejuicios y estereotipos que persisten en la actualidad, son un doloroso legado de este sistema discriminatorio. Combatir este legado es una tarea urgente. Implementar leyes antidiscriminatorias,
Promover políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades, fomentar la educación intercultural y rescatar la memoria histórica de los grupos discriminados son pasos esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva. La historia de la limpieza de sangre nos enseña que la discriminación no solo es una injusticia, sino también una rémora que limita el desarrollo de nuestras sociedades. Solo mediante un esfuerzo sostenido y un compromiso firme con la igualdad podremos construir un futuro libre de la sombra del racismo. La sombra que pervive, el legado de la limpieza de sangre en el Perú. Las leyes de la limpieza de sangre, vestigios de una época oscura, fueron finalmente abolidas. Sin embargo, su sombra ominosa aún se extiende sobre el Perú, impregnando la sociedad con un legado de racismo y discriminación que afecta a grupos minoritarios. Las brechas en la educación son una herida profunda que lastra el desarrollo del país. Los niños indígenas y afrodescendientes aún tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad. En las aulas, los estereotipos y prejuicios persisten, invisibilizando las culturas y aportes de estos grupos. El acceso al empleo también se ve afectado por la discriminación. Los grupos minoritarios se encuentran con obstáculos invisibles que les impiden acceder a trabajos decentes y bien remunerados. La segregación laboral y la falta de oportunidades limitan su desarrollo profesional y económico. La justicia, que debería ser un faro de imparcialidad, también se ve empañada por el legado de la limpieza de sangre. Los grupos minoritarios son más propensos a ser víctimas de violencia y discriminación, y a enfrentar un sistema judicial que no siempre les ofrece la protección que necesitan. Los prejuicios y estereotipos, como fantasmas del pasado, siguen presentes en la sociedad peruana. Ideas preconcebidas sobre grupos minoritarios impregnan la cultura popular, los medios de comunicación y las relaciones interpersonales, perpetuando la discriminación y la marginalización. Combatir este legado es una tarea titánica, pero no imposible. Se necesita un esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y las instituciones educativas para promover la igualdad de oportunidades y luchar contra el racismo y la discriminación. Agradecemos tu interés en este artículo. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal para conocer más sobre la lucha por la igualdad y la justicia social en el Perú. Juntos podemos construir un futuro más justo e inclusivo para todos. No te pierdas nuestras próximas publicaciones.